A la educación pública le han roto el tabique. Cuando la profesora cae al suelo, la sociedad cae con ella. Este es el titular de una acertada columna de opinión de Javier Erro, uno de nuestros colaboradores. Creo que es una afirmación que resume muy bien el deterioro que sufre nuestra democracia cuando un cuerpo policial utiliza la violencia contra una profesora jubilada que protesta pacíficamente contra el deterioro de la educación pública. Aunque mejor que el titular, donde se utiliza el verbo caer, se adapta mejor otra frase de ese mismo artículo. Cuando el policía le empuja por la espalda, nos está empujando a todo el mundo, rompiendo nuestro tabique nasal, hiriendo nuestra barbilla. La violencia no es solo policial. El constante deterioro de los servicios públicos más básicos, como son la educación o la sanidad, es pura violencia institucional contra aquellas personas que los usamos. Contra las familias de clase obrera que quieren que sus hijos e hijas tengan una buena educación que les facilite un futuro mejor. Es violencia hacia las personas que no consiguen una cita para su médico de cabecera sin tener que esperar 2 semanas, o con aquellos que tienen que esperar más de medio año para que les vea un especialista. Contra esa violencia institucional en forma de recortes y precariedad es contra la que se ha levantado el profesorado en varias comunidades autónomas. Han dicho basta y se han declarado en huelga. Han paralizado la educación porque aman la educación y no quieren ver cómo unos partidos políticos que no dudan en bajar impuestos a los que más tienen siguen precarizando una de las columnas vertebrales de nuestro estado de bienestar y nuestra democracia. Lejos de llegar a un acuerdo con aquellos y aquellas que se encargan de la educación pública de nuestros peques, desde el Govern valencià del Partido Popular han filtrado a la prensa información sobre sus bajas laborales para tacharlos de vagos. Han intentado mostrarlo como si fueran burgueses acomodados que cobran mucho y trabajan poco. Han boicoteado sus pacíficas protestas y, no contentos con ello, han enviado a los cuerpos policiales a partirles la nariz con su violencia. Desde El Salto siempre estaremos del lado de los servicios públicos, de la educación pública y de las trabajadoras que se levantan en protesta para defender lo que es un bien de todos. Porque la educación pública es un bien que debemos cuidar, no precarizar, que debemos defender, no atacar. Por eso, desde aquí, mostramos nuestro apoyo y os pedimos el vuestro a esos docentes que están protestando cada día en varias comunidades autónomas, a esos que están acampando en la Plaza de la Virgen de Valencia y a todas esas asambleas que están organizando una lucha que no es solo suya, sino de todas y todos. No podemos permitir que nadie pretenda romperle el tabique a nuestra educación pública. Soy Yago Álvarez Barba y esto es Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elorduy. Pues nada, amigos y amigas del Salto, aquí estamos en un nuevo episodio de Asalto que hoy me toca dirigir. Pero tengo aquí a mi ladito a mi compañero Pablo Elorduy. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenos días, Yago. Ya sabéis, antes de empezar con el temita, meternos más a fondo, deciros que estamos de promoción porque estamos con curvas financieras, os necesitamos a vosotros y a vosotras, a esa gente que apoyáis el periodismo independiente y que queréis que un proyecto como este siga funcionando. Suscríbete al Salto si puedes, si no, ya sabéis que también nos ayuda mucho que compartáis todos nuestros contenidos, que le deis a me gusta en el iVoox, que nos sigáis en YouTube y todo ese tipo de cosas, que reenviéis este podcast para que llegue a más gente y así podamos seguir creciendo gracias a vosotros y vosotras. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elorduy y Yago Álvarez. Línea editorial. Pablo, ¿se cae el gobierno? ¿Se cae el gobierno? No, parece que aguantará al menos un verano más. Yago, la aritmética difícil del actual Congreso de los Diputados está marcando, ¿no?, para bien o para mal la legislatura, y aunque el PNV ha sido el último partido que está soltando la mano de Sánchez, yo creo que nada indica que se vaya a producir una moción de censura, por lo menos antes del verano, ya sea instrumental, una cosa que no existe, pero que se utiliza, ya sabes, en la retórica esta parlamentaria, o no instrumental, para poner a un Feijóo de presidente. Yo creo que esto no va a pasar, y en lo que queda del periodo de sesiones, pues no vamos a ver movimientos de gran índole, y ya sabes que lo que queda es muy poco hasta el final, hasta el comienzo del verano. Es verdad que el PNV no parece convencerle, la tirada de caña del PP le ha dado un poquito de cal y un poquito de arena, les ha dado, y que queda poquito para las vacaciones. Ya se enfadó mucho Figaredo el año pasado, porque le hicieron trabajar en julio.
pero la realidad es que el caso ZP está abriendo brecha. Sí. El caso de Zapatero tiene un montón de aristas, ¿no? Por un lado está toda la cuestión del trabajo de los expresidentes y a mí dentro de esto me interesa más hablar de los lobbies, o creo que es una cosa de la que se habla poco, ¿no? Pasada más de una semana, pasada casi 2 semanas desde el auto del juez Calama, que todo el mundo ha dicho que es muy pulcro, etcétera, hay que decir que en ese auto no hay nada que indique que haya habido tráfico de influencias. Entonces, claro, si nosotros pasamos a nuestra línea editorial, podemos hablar de si el funcionamiento legal del capitalismo del lobby es ético y es compatible con el interés general. Pero esto no ha generado sentencias. La falta de ética de este tipo de cosas no es algo que esté encima de la mesa. Nosotros lo podríamos plantear con otras legislaciones posibles, pero no es así. Y hay una cosa que me llama la atención, que es desde cuándo el PP tiene algo que decir contra el capitalismo de amiguetes. Aznar, Soraya, Acebes, Arias Cañete, Montoro. El PP ha hecho de las puertas giratorias y de los despachos de incidencia política su práctica habitual y parte de su carrera laboral. Desde luego, ¿no? O sea, y luego también te decía, hay otras cosas del caso que llaman la atención, ¿no? Y hay un contenido muy interesante en nuestra web, que es el último programa de Pol and Pop, que es nuestro programa asociado de debate político y cultural, y que se titula Lo de ZP es más que lo de ZP. Y creo que la pregunta interesante en este caso es cuando se abren las esclusas del fango, ¿no? Cuando empieza a removerse toda esa mierda. Es decir, ¿por qué casos como el de Begoña Gómez, el del hermano del presidente o este de Zapatero, que en épocas de normalidad no son casos o son no casos, se convierten en artillería para cambiar el gobierno? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? El timing que le decimos a veces, el timing. El timing, ¿no? Y esta forma que tenemos de seguir, digamos, el ritmo de determinados medios de comunicación para hablar de un tema como la corrupción, que está por todas partes, pero que parece solo afectar en algunos momentos a un partido y a otro, y que en el caso del PSOE, pues es que tú has mencionado a Montoro, perdón. Es un caso muchísimo más grave, ¿no? Bueno, y que estamos hablando de Zapatero en las semanas que se está juzgando la Kitchen. Que es un caso de manipulación política a través de la policía, ¿no? Bueno, como decía, volviendo a una pregunta que estamos oyendo mucho en los bares, de ¿va a haber elecciones? Yo creo que todavía va a aguantar todo esto unos meses, pero mi apuesta, si yo me tuviera que jugar algo, es antes de febrero del año que viene vamos a tener que pasar por las urnas, y aquí depende mucho de qué se va a armar a la izquierda del PSOE, que es la incógnita más fuerte, y más allá de corrupción, de titulares, etcétera, es la vía de agua abierta que tiene este gobierno y todo este proyecto. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción suma. Cada donación cuenta. Respalda otra forma de hacer periodismo. Hazte socia del Salto. Hazte socia del Salto. www.elsaltodiario.com. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. elsaltodiario.com. Tema a fondo. Estamos con un ojo pegadísimo a las huelgas de los profesores, a las huelgas de los maestros en el País Valencià, en Cataluña y en otros lugares donde han dicho basta, donde se han parado ya y la están liando para defender la educación pública. Para ello, como ya sabéis, en esta parte solemos intentar hacer una entrevista y hoy tenemos aquí a Sandra Cáceres, profesora de Geografía e Historia en el Colegio de Juan de Garay, en Valencia, y aparte es de la coordinadora de asambleas de docents del País Valencià. Bienvenida, Sandra. Hola. Muchísimas gracias por buscar ese huequito que además sabemos que entre los exámenes de la PAU y las huelgas y las organizaciones estás hasta arriba. Muchísimas gracias por atendernos, Sandra. Gracias a vosotros por interesaros y dar cobertura a lo que está sucediendo no solo en el País Valencià, como habían dicho, sino en otros territorios de España también. Efectivamente. Sandra, ya sé que se ha escrito mucho y que se ha dicho muchas cosas sobre ello, pero por ponernos un poquito en el tema, te quería preguntar
¿Cuáles han sido las razones para esta huelga indefinida que habéis decidido hacer? Las razones son numerosas. Estamos asistiendo de una forma lenta y muy asesina al desmantelamiento de todos los servicios públicos, entre ellos la educación. Y la educación pública se ha convertido en otra víctima más de las políticas que se están llevando a cabo por gobiernos que son de un talante marcadamente neoliberal y que lo que buscan es beneficiar al sector privado. ¿Cómo se refleja eso en la educación pública? En la dejadez en infraestructuras, en no contemplar cómo están los alumnos, el número de alumnado dentro de las aulas, el ver que el valenciano es una lengua auxiliar y no una lengua cooficial como realmente recoge el estatuto, en ver que las clases de FP cada vez son menos numerosas porque pasan a ser cursos de escuelas concertadas y privadas, y bueno, y así un sinfín de historias más que hemos llegado a decir basta, hemos dado un golpe a la mesa y no queremos seguir con ello, porque no solamente la educación, lo estamos viendo también en sanidad, por ejemplo. ¿Cómo valoráis el proceso negociador y esa falta de avances significativos que nos parece desde fuera, desde los que lo vemos desde fuera, después de ya 4 semanas de huelga? El proceso está siendo una burla constante por parte de la administración pública, porque lo que ha hecho es obviar las demandas reales que hemos acordado bajo un documento unitario firmado por los sindicatos mayoritarios y por plataformas educativas, entre ellas la Coordinadora de Asamblees. Y realmente lo que han hecho es fraccionar, fragmentar, dilapidar de forma directa esa unidad de acuerdo e intentan ir negociando a través de direcciones territoriales un conjunto de mejoras, según ellos, hipotéticas mejoras, que realmente no satisfacen de ninguna de las formas el horizonte que nos hemos planteado. Y es que realmente estas propuestas que parten de Consellería no suponen ninguna mejora, sino todo lo contrario. Es la constatación real que hay una dilapidación por parte de esta administración pública hacia la educación. ¿Cómo os estáis organizando en estas asambleas de centro y qué protestas se están llevando a cabo ahora mismo? Las asambleas se organizan, como tú has dicho, pueden ser asambleas de centro, aunque también tenemos asambleas comarcales y locales. Son mayoritarias las de centro. Nos organizamos las personas que estamos por la lucha dentro de estos centros. Yo te hablo en mi caso de centros porque es lo que más conozco, por lo que me atañe. Y a partir de ahí organizamos también luchas a través de distritos o a través de comarcas. Hablo de distritos en ciudades grandes como, por ejemplo, Valencia, Elche, Alicante o Castellón. Dicho esto, nos organizamos para llegar a un número amplio de docentes para cubrir realmente esas demandas de las que os estaba hablando y materializarlas en acciones que van desde manifestaciones a concentraciones, y ahora estamos asistiendo a acciones mucho más contundentes, quirúrgicas, que lo que buscan es dar un golpe de efecto, porque nos hemos cansado de ser los buenos de la película, porque es así, y lo que buscamos ahora es ofrecer un golpe de efecto de cara al resto de la sociedad y que realmente acabe de ver cuál es el estado de emergencia que vive la educación valenciana. Supongo que uno de esos golpes de efectos también sería la acampada, ¿no? Entiendo que se ha montado, no sé si nos puedes contar algo más sobre ello. Sí, la acampada nació como algo esporádico, entre comillas, porque es algo que se venía gestando desde hace unos días, pero evidentemente no se podía hacer oficial, y esta acampada tiene como objetivo centrar el foco en la educación del País Valencià. ¿Por qué se ha escogido en este caso la famosa Plaza de la Virgen de Valencia? Porque realmente es el epicentro de esta ciudad. Valencia sí es la capital, etcétera. Ya sabemos que Valencia, no pretendemos ser ombligo de nada, ni mucho menos. Simplemente que, como están aquí todas las administraciones públicas, pues al final ejerce de capitalidad. En este caso se escogió la Plaza de la Virgen por ser un lugar también muy turístico y evidentemente visibilizar no solamente a nivel local o autonómico, sino también estatal e incluso hacia el extranjero, visibilizar esta insatisfacción que estamos viviendo no solamente con el proceso negociador, como te he dicho antes, sino también cómo se está gestionando por parte de otros gobiernos o de otros partidos políticos que están ostentando el gobierno autonómico en este caso. Sandra, no puedo
quiero dejar pasar la ocasión, aunque a veces en El Salto intentamos evitar no caer en estas cosas que pueden ser en cierto modo anecdóticas, pero te tengo que preguntar por ese empujón de la policía a una profesora. ¿Cómo lo habéis vivido desde la coordinadora de asambleas de docents del País Valencià y cómo es el enfado o cómo estáis con esta situación? Estamos bastante indignados. Voy a utilizar un adjetivo bastante asertivo para ello, dado que todos hemos visto esas imágenes y nos descolocan completamente el nivel de violencia que ejerce la gente hacia nuestra compañera jubilada, quiero recordar, que ni siquiera ella está viviendo, no está viviendo en primera línea de cómo estamos actualmente con la educación. Ella nos ha venido a apoyar y se encuentra con que los agentes policiales, en este caso uno en concreto, ejerce una violencia extrema hacia ella, provocándole heridas físicas que son de diferente grado y que evidentemente pues todo el mundo sabe ya, ¿no? Desde aquí denunciamos todo tipo de violencia. En este caso no es una afirmación falaz, quiero decir. En este caso se ha ejercido por parte de la Policía Nacional. Y ha sido Delegación de Gobierno quien va a empezar, pues un expediente, ¿no?, hacia este agente por esa violencia deliberada. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Nosotros no lo tomamos como algo que realmente indigna no solamente al colectivo docente, sino a la sociedad, porque realmente nuestras demandas han sido pacíficas, han ido a buscar el apoyo social, han ido más allá del ámbito educativo, porque esto nos atañe a todos. Es que quiero recordar que esto nos atañe a todos y a todas. La educación es de todos y de todas, y más la pública. Y que, claro, los agentes que tienen que velar, ¿no?, por esta sociedad se revuelve contra ella y manifiesta una violencia que en este caso es inaceptable. Sandra Cáceres, profesora de Geografía e Historia y de la coordinadora de las asambleas de docents del País Valencià. Muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros, por contarnos la experiencia en primera persona y desearos desde aquí, desde El Salto, toda la suerte. Sois ejemplo y sois dignidad, o sea que adelante. Muchas gracias a vosotros y daros muchas gracias también porque hemos encontrado lo que casi no esperábamos, porque sabéis que muchas veces nuestra profesión está muy denostada por diferentes vicisitudes, pero el apoyo social que estamos recibiendo es indescriptible y os agradecemos de corazón que os hayáis hecho eco de nuestra situación. Os los merecéis y estamos contigo, Sandra. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Seguimos con este tema a fondo sobre las protestas de los docentes. Queríamos abrir un poquito más la lupa, no quedarnos solo en el País Valencià, y vamos esta vez a Cataluña, donde los docentes llevan también más de un mes de movilizaciones para exigir mejoras. Para hablarnos de ello tenemos a nuestra compañera Queralt Castillo. Queralt, ¿cómo estás? Hola, Yago, buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está la situación en Cataluña? En estos momentos la situación es súper incierta, ¿no? Te pongo muy rápido en antecedentes. Como decías, ¿no?, tras casi un mes de manifestaciones territoriales y huelgas regionales, el pasado 29 de mayo por la noche, en una situación ya muy límite, pues reunidos el Departamento de Educación y FP y la USTEC y profesores de secundaria, que recordemos son los sindicatos mayoritarios en este ámbito, se llegó a un preacuerdo por el cual estos dos sindicatos mencionados pues daban el visto bueno al acuerdo que ya habían firmado el 9 de marzo el Departamento con Comisión de Seguridad y UGT. Y luego el 29 de mayo un preacuerdo, este preacuerdo lo firman la USTEC y profesores de secundaria, que son los mayoritarios. Los sindicatos conseguían así una de sus principales demandas, que es el aumento del sueldo de los docentes, ¿no?, que actualmente consta de el sueldo base, el complemento de destino y el complemento autonómico, ¿no?, de nueva creación para este curso. En el acuerdo, el departamento también se comprometía a la creación de hasta 5.000 plazas en dos convocatorias repartidas entre 2027 y 2028 del cuerpo de catedráticos y catedráticas de enseñanza de secundaria, artes plásticas y diseño, de escuelas oficiales de idiomas y de música y artes escénicas. Pues bien, este preacuerdo del 29 de mayo, ¿no?, firmado por USTEC y profesores de secundaria, y recordemos la UGT y comisiones que ya habían firmado, se ha puesto a votación, ¿no? Quien no está en este acuerdo son Intersindical, COS y CGT. Y estamos en que no se sabe qué va a suceder porque las votaciones son de aquí unos minutos realmente. O sea que no te puedo decir mucho más. O sea, estas votaciones se van a hacer mientras estamos grabando este podcast. Cuando publiquemos este podcast puede haber ocurrido una cosa u otra. Pues Queralt, nos vas a tener que contar las dos cosas. ¿Qué pasa si los afiliados votan que no? Este viernes está prevista una de las grandes manifestaciones, ¿no?, la última gran manifestación a nivel de Cataluña. Si los afiliados votan que no quieren ese preacuerdo, la movilización se mantiene. Y entonces los sindicatos tendrían que ver cómo encarar pues ese no de las bases, ¿no?, de los afiliados.
Desde CGT Intersindical, por ejemplo, ya han pedido que sus afiliados voten que no. Desde CGT, por ejemplo, dicen, y cito, que no se ha llegado a un mes de huelgas para conseguir esta miseria y que los profesionales de la educación tienen la capacidad suficiente de lucha como para continuar con las movilizaciones. Y bueno, ellos hacen referencia a una Generalitat desgastada, ¿no? y a un gobierno desgastado y que creen que pueden conseguir un poco más, ¿no? Resumiendo, si votan que no, se continuarán con las movilizaciones. Esto podría llevar a una huelga indefinida, con todo lo que eso implica, de cara a este final de curso, o incluso a lo mejor proponer una huelga indefinida de cara al inicio de curso en septiembre. ¿Y qué ocurriría si votan que sí? Si los afiliados y afiliadas de estos 5 sindicatos que he mencionado votan que sí, pues en principio se pararían las movilizaciones y bueno, desde los sindicatos se dice que continúan, que a pesar de decir que sí, pues que se continuarán las peleas en los despachos para continuar consiguiendo pues mejoras de cara al curso que viene, ¿no? Porque recordemos que este preacuerdo cumple con unas cosas mínimas, con unas demandas mínimas, pero es que es verdad que no cumple con todo lo que se pedía en un principio. ¿Y cuándo nos has dicho, Queralt, que se acaban esas votaciones? ¿Cuándo sabremos los resultados? Pues en principio los resultados se sabrán a las 12 y poco, 12 y un minuto, 2 minutos de este jueves 4 de junio. Entonces, para los que estén escuchando, depende de la hora a la que lo escuchen, pues a lo mejor ya hay resultados o no los hay. Perfecto, pues como tú bien has dicho, estamos grabando un miércoles, lo publicamos el jueves por la mañana, justo después, pero tú nos has hecho el cuadro que puede pasar si ocurre un sí o si ocurre un no, y de todas maneras os invitamos a que entréis en nuestra web, que seguramente Queralt escriba una pieza sobre el tema y así os podéis saber las últimas horas. Pues muchísimas gracias, Queralt. Pues gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Vamos con esta última parte del podcast un poquito más ligerita, vamos con la joya, con ese artículo, reportaje, vídeo que se ha perdido un poco en nuestra web y que nosotros pensamos que es una maravilla, que brilla muchísimo, pero que se merecen más lecturas. ¿Qué nos traes, Pablo? Hoy voy a recomendar una investigación que ha hecho Ostar Zelayeta sobre la adjudicación de 22 millones de euros en contratos a empresas israelíes y a distribuidoras en España, ¿no? Y es que después de esas imágenes de represión a golpes de los activistas de la flotilla Global Sumud en el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, que son imágenes que han dado la vuelta al mundo, desde Órdago se han centrado en las políticas de represión mediadas por la tecnología del control de Israel. Y ahí, entre las contratistas y los proveedores de origen israelí, hay empresas fundadas por exmiembros de las Fuerzas Armadas, las temibles FDI, y otras ligadas a personalidades del Likud, el partido de Netanyahu. Y hay algunas que son sospechosas habituales, ¿no? Por ejemplo, el conglomerado Exem, que tiene, digamos, titularidad española, que pertenece a la familia Hachuel, cuyo miembro David es una de las figuras más importantes del lobby sionista en España. Y otra habitual de este tipo de investigaciones, que es Guardian Homeland Security, que ha vendido todo tipo de material a ayuntamientos, a las autoridades portuarias, etcétera, 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 ¿no? Es esta gente que venía de las unidades de élite del ejército de Israel, que venden armas probadas en combate y que al final están pues vendiendo este material a ayuntamientos y a organismos públicos y, como sabemos, ya también esto después del boicot, porque tienen esa titularidad española. Increíble esos lazos, esos brazos, esos tentáculos de todo el capital y las empresas de Israel, que tanto este reportaje como otros que hemos ido siguiendo en El Salto, empezando por el del fondo KKR, cómo llegan a todos lados. Sí. A ver, son los negocios, como siempre, de la seguridad por parte de Israel, pero en este caso, como digo, pues favorecidas por este que llamamos el partido más serio de todo el Estado, ¿no? Que es el PNV. Y vamos con las recomendaciones culturales. ¿Qué me traes hoy, Pablo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Leer? ¿Visionar? ¿Una serie? ¿Qué me traes? Pues no he estado viendo nada muy interesante, ¿no? Pero sí que, bueno, como es la Feria del Libro de Madrid, tengo un montón de lecturas dispersas, muchas de curro, etcétera, pero voy a recomendar un ensayo que se llama Criptoprofetas, Hipermasculinidad y Nueva Derecha, de Andrea G. Galarreta y Paula C. Chang, que edita Bauplan. Ya sabes que estoy
bastante en esta onda del pensamiento en torno a los nuevos fascismos, etc. Y creo que este libro deja pistas sobre de dónde procede la oleada de radicalización, pero también cómo la oferta de hipermasculinidad llega a chicos y jóvenes normales, vamos a poner entre comillas normales, que ya sabemos que es un programa de la lavadora y punto, pero a gente que no es propensa a las ideas de la extrema derecha, pero a los que se apela con el discurso cripto y que entran, digamos, en esta dinámica de hipermasculinidad, ¿no? Aunque ellos no hayan nacido en entornos racistas, etcétera. Me interesa muchísimo este tema. Sí, muchísimo. Está muy bien escrito. Y en cuanto a música, pues ahora estaba escuchando el Tiny Desk de Laurie Anderson, que tiene actualmente 78 años, que ha hecho de todo en esta vida, entre otras cosas se la conoce mucho por haber sido pareja de Lou Reed, pero que para este concierto se ha rodeado de una colega violinista, que otro que toca el clarinete, la guitarra, etcétera, y va mucho por onda poesía, spoken word, etcétera, muy, muy, muy tranquilito. No te voy a decir que sea como para irse a la caseta de Bad Bunny. De Bad Bunny, mira. Pero está muy guapo. Te acabas de adelantar. Mira, yo te traía... ¿Has estado en la caseta? No, pero venía justo a hablar de la caseta de Bad Bunny, en cierto modo. Primero, ya que no tenía ninguna lectura en mente para recomendar, pero precisamente uno de los libros que tengo a media es Auge, de Alicia Valdés, que va también muy en la línea de lo que has comentado. Por eso digo que me está interesando muchísimo el tema. También tengo el de nuestra amiga Nuria Labau, también lo tengo ahí esperándome en cola, porque estoy como empapándome también de bastante de este tema. Bueno, de Alicia Valdés la entrevista ha sido súper leída. Muy buena, por cierto. Lo hemos publicado muy buena, sí, recientemente. Efectivamente, muy buena la entrevista. Y luego de música, la verdad es que yo venía hoy a dar una recomendación súper radical, súper nueva, que seguramente nadie ha hecho nunca, que es que escuchéis a Bad Bunny, ¿sabes? Sí. Y que nos dejéis en paz con vuestros análisis sobre la casita, por favor. Perrear con vuestras parejas, pasároslo bien y disfrutar, escucharos el último disco, escucharos el Un verano sin ti, el anterior, que también es una maravilla, y dejar de intentar buscarle las 3 pies al gato absolutamente todo. Bueno, el disco está muy bien. El disco Esto hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. www.elsaltodiario.com. Bueno, amigos y amigas, aquí ha llegado el final de Asalto. Ya sabéis, amigos, darle al me gusta, darle a seguir, suscribiros al Salto si podéis, por favor, que vienen curvitas financieras y os necesitamos. Hoy me ha acompañado Pablo Elorduy. Hasta luego. Tenemos en la mesa de la ayuda técnica a Susana Albarrán, realización, Eloy de la Aza. Nos ha acompañado también nuestra compañera Queral Castillo y yo soy Yago Álvarez Barba. Os mando un besito. Adiós.